Cumulus Nimbus publica una colección de cuentos de una autora japonesa nacida en Estados Unidos, hija de japoneses, que se llama Isaye Yamamoto. La traducción es de Martín Felipe Castagnet y el libro se llama 17 sílabas. ¿Qué tiene de particular este libro de relatos maravilloso de Yamamoto? Yamamoto es, como decía recién, autora Nisei. Es primera generación de japoneses nacidos en Estados Unidos luego de la gran migración japonesa a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Atraviesa Isaye todo lo que tiene que ver con los campos de concentración a los que son sometidos los japoneses que habitan suelo norteamericano a partir de la Segunda Guerra Mundial. Toda esa espantosa experiencia de haber perdido todo, de no haber sido nunca dueños de la tierra, de la diferencia de concepciones religiosas, filosóficas, culturales entre padres e hijos, de la incapacidad de comunicarse muchas veces, ya que la primera generación de japoneses mayormente no se adapta al inglés de los Estados Unidos, pero sus hijos sí, a partir de que van al colegio, hace que los cuentos de Yamamoto sean de una profunda de un profundo cuestionamiento acerca de la complejidad de las migraciones. Bueno, cuando pensamos en migrar, en general pensamos en gente haciendo una valija, que se sube a un avión, a un barco, a un auto, lo que sea, y cambia de lugar, cambia de espacio en donde habita, cambia de trabajo, cambia de idioma. Bueno, no es solamente eso, no es simplemente eso, sino que uno lleva con uno mismo sus propias tradiciones, sus propias creencias, que se ven afectadas, cambiadas, modificadas, interpeladas por el lugar de llegada, ¿no? Al lugar que uno llega. En el caso de Yamamoto, habiendo sido partícipe de todo lo que fueron estos campos en los que fueron recluidos los japoneses que vivían principalmente en California durante la Segunda Guerra Mundial, le genera muchísimas más controversias, ¿no? Ella escribe en inglés, sus padres no lo aprueban, escribe para diarios y columnas que se publican en Estados Unidos, y a lo largo de toda su vida va a sufrir las consecuencias de esa infancia en esos campos. Por ejemplo, uno de sus hermanos es obligado a ir a la Segunda Guerra Mundial a luchar contra Japón, mientras sus familiares están en el campo de concentración y han perdido todo lo que tenían. Era eso o ir preso por deserción, con lo cual hay mucha complejidad en cuanto a lo racial, en cuanto a la aceptación del otro, las relaciones que se gestaron, por ejemplo, entre japoneses y afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, que ocuparon paradójicamente los mismos lugares de segregación. Y además se suman otras cosas, como decía recién, culturales. Por ejemplo, hay cuentos en los que claramente, la mayoría de los cuentos, las protagonistas son mujeres con historia artística, que tienen vocación, que tienen ganas de hacer cosas, y por su condición de ser mujeres en una Norteamérica bastante conservadora y en un gueto, en cierto sentido japonés, muy conservador en la relación entre los hombres y las mujeres, se ven muy frustradas. La propia Yamamoto sufre las consecuencias de ser mujer en ese contexto, y muchos de los cuentos, por más que no son autobiográficos, tienen mucho de su propia realidad, digamos, de qué significó para ella ser mujer, hija de japoneses, en un Estados Unidos convulsionada, en donde los japoneses no son bienvenidos. Cada uno de estos cuentos explica la complejidad absoluta de la migración. ¿Qué significa no hablar un idioma? ¿Qué significa querer conservar el propio idioma? ¿Cómo ven los demás, los habitantes nativos de ese lugar, o los habitantes que están hace más años en ese lugar, que uno no quiere aprender el idioma? ¿Qué genera miedo, angustia, desaprobación, segregación, pero sobre todo miedo, el miedo al otro distinto, ¿no? Cada uno de los cuentos de Yamamoto, considerada una de las escritoras más importantes, digamos, de la segunda generación de japoneses en Estados Unidos, y por qué no, de escritores japoneses contemporáneos, cada uno de estos 17 relatos te van a dejar pensando acerca de la condición humana, y sobre todo en vistas a muchas de las cosas que están pasando hoy en día alrededor del mundo, en relación al COVID, por ejemplo, o en relación a los nuevos totalitarismos, te hace pensar un poco si hemos cambiado algo, si hemos aprendido algo. A lo mejor no aprendimos nada, y muchos de estos cuentos, traducidos de manera exquisita por Martín Felipe Castagnet y publicados por Cumulus Nimbus, no te van a dejar indiferente. No te lo pierdas.